El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que su país considerará la construcción de carreteras de acceso a la frontera estatal con Kazajstán, Mongolia, China y Corea del Norte. Para hablar sobre estas cuestiones y otras que están relacionadas, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Gracias por llamarme. No, muchísimas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Bueno, dijo Putin en la ceremonia de inauguración del tramo oriental de la carretera M12, dijo por videoconferencia: seguiremos desarrollando proactivamente la ruta oriental. Debería extenderse hasta Tiumen y conectarse con la red troncal de carreteras modernizadas de Siberia y el Lejano Oriente. Precisamente a eso me refería. Habrá más en la inauguración de este tramo. Sin duda se estudiará la construcción de autopistas de acceso a la frontera estatal con Kazajstán, Mongolia, China y la República Popular Democrática de Corea. Esto aumentará significativamente nuestra capacidad de tránsito. La ruta se incorporará a la arquitectura del transporte internacional y se convertirá en una arteria importante, competitiva y logística. Bueno, ¿qué representa este anuncio de Putin, no? Hablando de conexión en la frontera estatal con estos países. ¿Y qué implica esto geopolíticamente y económicamente, Marcelo? Bueno, este es el resultado, creo, de las aventuras de los europeos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente Rusia ha decidido mirar hacia el oriente y para eso necesita desarrollar el país en esa dirección. No es la primera vez que Rusia menciona esto. Bueno, ahora parece que, tal vez surgidos por las circunstancias, lo van a acelerar este proceso, pero la idea de desarrollar el lejano oriente ruso es clave. Es clave por un sinnúmero de razones, ¿no? Pero sin ir más lejos, explotar esas riquezas que están bajo los suelos, que ahora en principio parece que con el tema del cambio climático son más fáciles de explotar, requieren inversiones en infraestructura, y eso es lo que creo que está anunciando Putin: acercarse a Asia y alejarse de Europa. Esto es un poco la política que deviene de la actitud de Europa de no comprar gas ruso. O sea, en definitiva, hay una ruptura que yo creo que de alguna manera debería ser preocupante para Europa, porque básicamente les va a cerrar la posibilidad de acceder a materias primas baratas, hidrocarburos baratos, como era el caso de Rusia, definitivamente. Y ya estamos viendo lo que está sucediendo en Alemania por esa historia. Entonces, a partir de eso, esto es como, es una ratificación de ese rumbo, como diciendo: miren que esto va realmente en serio, vamos a ir en esa dirección. Y a partir de ahí construir una Rusia más mirando hacia el oriente, más asociado a Eurasia, y confirmando lo que de alguna manera ya se viene percibiendo, es que el centro del mundo va a pasar a ser Eurasia en detrimento de lo que es el occidente actual. Ahí está, Marcelo. Y aparte de esta inauguración que hizo Putin, él visitó la ciudad rusa de Magnitogorsk, donde asistió al combinado metalúrgico, donde inspeccionó el funcionamiento del complejo de la batería de coque puesto en marcha en 2024. Según se estima, la capacidad de producción de la nueva batería es de 2,5 millones de toneladas de carbón coquizable seco al año, lo que significa que se trata de la batería más potente del país. La modernización del equipo permite reducir las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera en más de 11.000 toneladas anuales y garantiza una producción sin residuos gracias a la implementación de una instalación de enfriamiento. Putin también visitó el taller de productos de ingeniería mecánica, donde se ha creado una planta moderna que a partir de 2026 permitirá sustituir importaciones de equipos para el sector minero metalúrgico. Dicho taller podría producir más de 10.000 toneladas de productos al año, pero aparte de esto también tenemos que la empresa Ural Cryomash, perteneciente al holding ruso Ural Vagonzavod, ha entregado su primer lote de contenedores cisterna ligeros de fabricación nacional basados en contenedores estándar de 40 pies, según ha informado
el mega consorcio estatal Rastec, que agrupa a la gran mayoría de los fabricantes del sector de defensa de Rusia. El equipo fue desarrollado para el transporte y almacenamiento temporal de gases licuados de petróleo por encargo de Gazprom, la principal empresa del sector gasista ruso, que, al igual que todo el país, se ha planteado la tarea de conseguir la soberanía tecnológica frente a las múltiples sanciones occidentales. Los contenedores cisterna modelo KC 44/1.8 están destinados principalmente para el transporte por carretera. Asimismo, pueden utilizarse en plataformas ferroviarias y cargueros marítimos. Sus características técnicas permiten transportar productos con un volumen de hasta 18 toneladas a temperaturas de entre 40 grados bajo cero y 50 grados. Gracias a nuestra colaboración no solo nos hemos dotado de equipos modernos, sino que también hemos sentado un precedente para el desarrollo de la ingeniería mecánica nacional. Fue lo que comentó Lyubov Brish, directora general de Gazprom Helium Service. Bueno, ¿qué nos dices de estas novedades que tiene Rusia en cuanto a cuestiones energéticas y también de ya ir dejando de depender de la importación de equipos técnicos, Marcelo? Bueno, de alguna manera es complementario con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Antes hablábamos de cómo Rusia mira hacia el este, ahora también vemos cómo Rusia empieza a ser autárquica. Esta es la ruptura definitiva con Occidente y sobre todo, bueno, ahora con Europa. Rusia está prescindiendo de tecnologías foráneas que mayoritariamente eran occidentales, las va a reemplazar por propias e imagino otras en consonancia con desarrollo de China o de algún otro país que pueda ser amigable con Rusia. La cuestión de los hornos de coque, por ejemplo, es una forma de desarrollo de la industria metalúrgica pesada que Rusia necesita para poder desarrollar sus capacidades industriales. Esto demuestra también es que de alguna manera lo que sucedió en Ucrania, Rusia no solo no está perjudicando su economía, sino que la está beneficiando. Se ha dado mucho la idea de que las sanciones de Occidente pueden destruir una economía y que Rusia, bueno, con más y más sanciones va a estar cada vez peor. Y la realidad que vemos es otra. Sancionar un país del tamaño de Rusia y con los recursos que tiene Rusia, simplemente lo que produce es que ese país vaya emancipándose y que vaya desarrollando sus capacidades latentes. Esas capacidades que en algún momento tenía y que había desarrollado con la Unión Soviética están volviendo y está fortaleciendo la economía rusa, que ya no solo va a depender de las materias primas y de los hidrocarburos, sino va a empezar a tener un desarrollo también industrial que venía siendo de alguna manera postergado a raíz de los años 90 con los programas liberales de Boris Yeltsin. Creo que eso es lo que podemos extraer como una primera mirada, una primera conclusión, ¿no? Rusia, de la mano de Putin ahora, vuelve a transformarse en un país industrializado. Necesita tiempo para estos cambios, pero el rumbo es claro y es el rumbo opuesto al que han seguido países, por ejemplo, como la Argentina, y eso demuestra, yo creo que, bueno, una claridad en el horizonte de qué es lo que quiere Rusia. Y bueno, si hablamos de Rusia, también podemos hablar de los BRICS, Marcelo. Y hay un artículo que ha publicado la revista The American Conservative, lo afirmó el observador estadounidense Ted Snyder. En este artículo escribe que la organización internacional es una alternativa multipolar creciente al modelo unipolar estadounidense de gobernanza mundial, una alternativa que es cada vez más atractiva para la mayoría global. China, Rusia y otros países no occidentales están construyendo una alternativa viable al orden mundial liderado por Estados Unidos. En su opinión, muchas de las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluidas aquellas dirigidas a los miembros del BRICS y a los países dispuestos a unirse a él, tenían la clara intención de proteger la hegemonía estadounidense y erigir un obstáculo a la multipolaridad emergente, pero han tenido el efecto contrario, empujando a los países seleccionados a unirse aún más al BRICS y mejorando el comercio entre sus estados miembros, incluido el comercio en monedas locales en lugar del dólar estadounidense, escribió este observador. Revertimos a través de The American Conservative. Bueno,
¿Qué representan estos comentarios viniendo de dónde vienen precisamente, Marcelo? Bueno, yo creo que acá lo que está es difícil saber exactamente si es un error de cálculo o es una política que profeso, Uh-huh. pero evidentemente oír en contra de los BRICS mientras se sanciona a Rusia, se le decomisan activos en el exterior, todo esto mina la confianza de cualquier nación medianamente independiente, precisamente en Occidente. ¿Quién va a poner dinero en un banco europeo o estadounidense si luego, entre el primer contratiempo, van a decidir simplemente quedárselo? Este es el tipo de cuestiones que ha ido, creo que, generando o acelerando ese proceso que ya se veía venir. O sea, vos tenías una arquitectura que era injusta, donde los países occidentales, sobre todo los anglosajones, dominaban los mercados financieros, se imponían tasas y condiciones usurarios, pero aún así había cierto resquicio. A partir de estas acciones que se tomaron en el 2022, la alerta empezaba a ser cada vez más clara, y si sobre eso Trump decide aplicar tarifas por distintas razones, porque empezamos hablando de cuestiones comerciales, Uh-huh. porque según él era injusto para Rusia, para Estados Unidos recibir mercaderías de otros países que estaban con dumping. Por otro lado, ahora vemos que también parece ser esto una forma de presionar a Rusia para que negocie con Ucrania, aunque evidentemente Rusia no acepta este tipo de presiones, y no es solo una retórica, no han dado resultado a lo largo del tiempo estas presiones sobre Rusia. Todo esto parecería definir que, bueno, básicamente lo que se rompen son las cadenas de producción globales, el modelo globalizado está saltando por los aires adelante de nuestros ojos y se está reconstruyendo algo nuevo. La disputa es cómo se va a reconstruir. La única interrogante sería qué es lo que realmente quiere Trump. ¿Quiere que un Estados Unidos salga de ese mundo y se cierre sobre sí mismo, que sea aislacionista? Porque si la idea es sancionar a Rusia, pero además sancionar a China, y sancionar a India, y sancionar a Vietnam, y sancionar a Indonesia, finalmente el sancionado es Estados Unidos, porque es evidente que vos no podés aislarte de todo el mundo y pretender que todo el mundo entonces sufra las consecuencias de estar aislado de vos. En realidad sos vos el aislado de ellos. Y creo que eso es el punto donde está yendo Estados Unidos. Si esto es una política exprofeso que sigue Trump o no, el tiempo lo dirá. Si es un mal cálculo o si es la intención simplemente de aislar a Estados Unidos del resto del mundo. Pero bueno, el resto del mundo seguirá en función de un nuevo modelo organizativo donde además los estados pongan las reglas por encima de las corporaciones. Eso lo ha mostrado China y lo está mostrando cada vez más Putin. Se necesita que los estados sean los que limiten, demarquen el campo internacional donde comercial, y no las corporaciones le marquen, le tracen los marcos precisamente a los estados. Estábamos acostumbrados a que venía una empresa transnacional de cualquier país, pero en general occidental, estadounidense, Uh-huh. alemana, francesa, japonesa, y nos decía, bueno, yo voy a producir así, y nos hacía competir, por ejemplo, con Brasil y con otros países para cobrarle menos impuestos y darle más facilidades. Bueno, eso va saltando por los aires. Los países deberían tener las posibilidades de imponer sus leyes internas a las empresas. Y bueno, para eso, de alguna manera, hay que desarticular ese sistema de producción. Entonces yo no sé si Trump lo está haciendo a propósito o lo está haciendo por un error de cálculos, pero evidentemente eso es lo que necesita, eso es los resultados que va a traer. Bueno, y a propósito de resultados de Trump y de sanciones, ¿no? Él fue consultado sobre precisamente las sanciones anticipadas en caso de que Rusia no acepte un acuerdo de paz con Ucrania, ¿no? ¿Cómo siguen manejando el tema ¿no? De que Rusia no acepta cuando en realidad es todo al revés, pero bueno, es otra cuestión, ¿no? El asunto es que, según ha publicado un medio estadounidense, dice que en caso de que Rusia no acepte un acuerdo de paz contra Ucrania, Trump precisó que las medidas planeadas son muy filosas, significativas y van a ser muy malas para los países implicados. Espero que no tengamos que tirar de esa cuerda. Bueno, tendría que preocuparse más por sí mismo, parece, de no tirar de esa cuerda,
porque, según ha publicado The New York Times, la amenaza de Trump precisamente de esta imposición de aranceles del 100% de los países que comercien con Rusia parece poco probable de concretarse, ya que supondría un golpe para su propia economía y la de sus aliados, según consideran expertos, ¿no? Mencionaron, por ejemplo, el caso de que Japón o la Unión Europea, que siguen haciendo negocios con Moscú, también podrían verse afectados por la amenaza arancelaria, según el medio. Además, advierte sobre un posible enfrentamiento con Pekín, un importante socio comercial ruso. Datos citados en la publicación indican que el comercio bilateral entre China y Rusia alcanza casi 250.000 millones de dólares anuales, incluyendo importaciones de petróleo. Los analistas señalaron que era improbable que Trump se arriesgara a una nueva confrontación con la segunda economía más grande del mundo por Ucrania, un país cuyo destino, según ha afirmado durante mucho tiempo, no es vital para Estados Unidos. Y también tenemos otra cuestión, un reporte de la consultora Oxford Economics, citada por Bloomberg, que dice que la medida económica de Trump de los aranceles a partir del 1 de agosto, en lo inmediato, que el mercado estadounidense del cobre se encarezca, es una de las primeras consecuencias, porque sus consumidores deberán pagar más por comprar el metal, que es importado principalmente desde Chile y Perú. Según el estudio, Estados Unidos es aún dependiente del metal que importa de estos países y actualmente tiene poca capacidad para sustituir el cobre importado a corto plazo, ya que las minas estadounidenses solo pueden producir el 5% del cobre mundial. Bueno, Trump diciendo: espero que no tengamos que tirar de esta cuerda, pero bueno, si la tira al final se le puede caer algo en la cabeza, ¿no? Bueno, tiene razón, para él mejor que no tire de la cuerda esta. Es que la verdad es que yo no vuelvo a insistirte con que es medio difícil saber, porque Trump también es muy contradictorio. Entonces dice una cosa a la mañana, ya no estamos hablando, dice algo ahora y dentro de un año lo cambia. Dice algo a la mañana, al mediodía dice otra cosa y a la tarde puede decir lo contrario. No tiene ningún problema en zigzaguear, lo cual a veces uno dice, bueno, esto es una estrategia política para negociar mejor y desorientar, otro es simple confusión o cierta incapacidad de retener las palabras y soltarlas en un contexto equivocado y de mala forma. Lo que sí se ve con esta situación es que se van a ir cayendo algunos mitos, como que Occidente con sus ayudas sostenía al resto del mundo, porque básicamente ellos siempre están ayudando a todos lados. Y el resto del mundo vive gracias a la generosidad de Estados Unidos. Bueno, tal vez si seguimos profundizando esto se va a ver quién ayuda a quién, porque el cobre, en definitiva, no está en Estados Unidos. Pueden estar los papeles que dice que ellos pueden comprar cobre y tener. O sea, lo de ellos es financiero, pero no es algo muy concreto lo que están dando. Y creo que eso es lo que está forzando esta redefinición, revalorizar otras formas comerciales por fuera de las estructuras anglosajonas. Por eso todo gira por saber realmente qué quiere hacer Trump. Si con estas ideas lo que está intentando hacer Trump es aislar a Estados Unidos, tendría cierta lógica dentro de esa posición. Los estadounidenses tienen una buena cuota de soberbia en general y ellos desconocen lo que pasa en el mundo. En general ellos tienden una tendencia a ser demasiado egocéntricos, a mirar todo en función de sus intereses y el mundo termina donde termina la frontera de Estados Unidos. Esto lo que va permitiendo es que crean cosas que el resto de la humanidad sabemos que no son así. Ellos están convencidos que si ellos se enojan podrían doblegar a Rusia, a China, a la India y a todos juntos. Y desde afuera, con un poco de sentido común, uno se da cuenta que Estados Unidos, la verdad, es un país que está demasiado débil para poder hacer esas imposiciones que pretenden. Bueno, ese creo que es el punto a determinar, ¿no? ¿Cuánto de esto es una estrategia muy sofisticada o en realidad cuánto de esto es una verdadera torpeza que va a pagar muy caro el propio Estados Unidos? Sea lo que sea, bueno, yo creo que la decadencia de Estados Unidos es manifiesta, se está viendo esta decadencia que arrastra a Occidente en general y que es inevitable que surja
un modelo mundial diferente al actual. Se podrá discutir y se podrá hacer más o menos pacíficamente, pero el cambio es algo irreversible y creo que eso es lo que pone también muy nervioso a Estados Unidos, que además demuestra muchísimas fisuras internas y en el propio Occidente, donde hay muchas corrientes enfrentadas entre sí con distintas visiones, no hay un liderazgo unificado y todo esto muestra precisamente de esa decadencia. Muchas gracias, Marcelo. No, como siempre, gracias a vos. BRICS, G7, OPEC, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.